Hola, bienvenidos a la tercera parte del curso de PISO. Hello, welcome to the third part of the floor course. Anteriormente les enseñé las técnicas básicas, las posiciones básicas. En el segundo bloque les enseñé a explotar todas las posibilidades de las estrangulaciones, palancas de pie, palancas de mano, y ahora les voy a enseñar los escapes. Previously, I taught you every technique and position, then how to exploit those techniques, and now I will teach you how to escape them. Si se están enfrentando a un luchador de piso, es muy posible que los meta en alguno de estos callejones que les voy a enseñar a salir. If you're facing a floor fighter, it's very possible that he will take you in some of these alleys that I will show you now. Pero de algunos no hay salida. But from some of them, there's no way out. Bien, esta posición se llama montada, él llega. Está perfectamente cómodo, cada golpe que él me da hace que mi cabeza vaya contra el piso y el golpe sea 2. This position, it's called the mounted, and you are very vulnerable if you are on the floor. Yo necesito bloquear lo que él golpea, pero además no voy a poder hacerlo por siempre. Por más que sea muy bueno bloqueando, alguna vez me va a entrar. Es inevitable, no puedo bloquearlas todas. I need to block his punches, but eventually some of them will come through. Entonces lo que yo necesito es una ventana, un momento donde él me deje de golpear para poder hacer la técnica. So what I need is a little window where he will stop hitting me to do my technique. Bien, esto que él tiene acá se llaman pilares. Mientras estén los pilares, yo hago un movimiento para sacarme de encima y no voy a poder. This that he has here, we call the columns. As long as he has them, I won't be able to move him. Esto se llama puente. Es un movimiento que se hace con los glúteos. Los glúteos, según algunos, es el músculo más fuerte del cuerpo. Es mucha la fuerza que se puede desarrollar con los glúteos. Entonces lo que se hace es elevar la pelvis para poder sacárselo de encima. This it's called the bridge. You do it with your gluteus. That's one of the strongest muscles of the body. Ese movimiento puente es universal. Lo tienen todas las escuelas de lucha, sambo, judo, jiu-jitsu. Es una cosa muy común. That movement, it's universal. It's used in a lot of martial arts. Bueno, como dije, estos son los pilares. Mientras él tenga pilares y yo haga puente, no lo voy a poder sacar. As I said, as he's standing on those columns, you won't be able to take him out. Cuando yo hago un puente para allá, él hace esto, así, y yo lo saco, porque hizo esto. O sea, agrandó su pilar. When I try to make a bridge and move him in one direction, he just had to pull one leg out and he'd be having a larger. Entonces, sin que él lo note, hago esto. So without him noticing it, I'll do this. I'll lock that leg. Bien, acá estoy bloqueando. Necesito que deje de pegarme unos momentos. Lo consigo empujando con la rodilla y obligándolo a colocar las manos en el piso. Esta es la ventana de la oportunidad que busco. Este pilar ya lo anulé. Entonces, lo que me impide darlo vuelta es este brazo. So he's hitting me and I'm trying to get a window. I will achieve that with pushing him with my Tengo leg. un par de cosas que hacer. Si lo tengo así el brazo, hago esto. Si lo tengo así el brazo, hago esto. Si no lo puedo mover de ninguna forma, lo empujo para allá. Pero tengo que sacar este pilar. So now I have to get rid of that arm. There are many possibilities for doing it. Una vez que saco este pilar, sí hago puente. Once I've achieved it, then I can use the technique. Entonces, es eso lo que hago. Buscar un momento, sacarle los pilares y ahí hago un puente. Otra vez. So you need to find a window, get rid of all his support, and then you do the technique. Esa es una. Otra posibilidad es crear una disfunción así, tomar una botamanga y sacarlo de la botamanga. That's one possibility. The other one is using the bottom of his pants. You just grab him and pull him over. Like that. Otra posibilidad, bien, es traerlo, tomarlo de la cabeza y sacarlo mirándolo para allá. Another possibility is to grab him by the head and get him out by pulling that way. Bien. Este talón que está acá está levantado a una distancia del piso. Si yo apoyo esto y lo palanqueo para allá, me va a ayudar mucho a llevarlo para allá, para este lugar. Entonces, esta es una acción que hago
para sacármelo de encima, más viene un mueble, más esto. Hago las dos cosas a la vez. Esto se llama caemos. Vamos a ver. So that heel has certain distance from the floor. When you press that heel, you will make some leverage that will help you to turn him over. Then you grab his hand and push it like this, and that's a caemos. Caemos. Esta posición ya les enseñé anteriormente, que se llama 100 kilos. Él desde acá me puede pegar codazos, me puede pegar rodillazos, me puede definir con el brazo, me puede hacer un montón de cosas. Tengo que tratar de salir rápidamente, pero además me está aplastando y no me deja respirar. This is the 100 kilo position. From here, my opponent can hit me with his elbows, knees. He can try to make a kimura, and above all that, he will be pushing in my sternum, and I won't be able to breathe. Tiene los 4 pilares. He has his 4 columns. No va a ser fácil sacármelo. It won't be easy to get him over. Bueno, con un puente tengo que tratar de pasar las dos manos de aquel lado. Ahora tengo una y esta la tengo acá. With one bridge, I will try to get him over with both hands. En el segundo puente que haga, lo empujo con el cuerpo y con las manos. Juntando esas dos fuerzas, sí lo puedo sacar. In the second one, I will be pushing him with both of my hands and my whole body. With that effort, I may be able to take him out. Primer puente. This is the first one, Segundo puente. and this is the second one. Vamos de vuelta. Let's go again. Esta vez tengo esta. Hagamos de cuenta que esta vez tengo esta. Tengo una mano de un lado y necesito pasar las dos de ese lado. Now we will do it with the other hand. Recuerden, dos puentes. Remember, 2 times. En el primer puente paso una mano. The first one, you En el put segundo one puente hand, me lo saco. and in the second one, you get him over. Bien, perfecto. Metete acá, vamos a la guardia. Escapes desde la guardia. Ahora estoy en esta posición. Ya les dije que él me puede traer y pegar. Tengo que tratar de salir de esta posición. No estoy en una posición súper ventajosa. Estamos más o menos parejos. Si él conoce la pelea desde la guardia, estoy yo en disminución de ventaja. Escapes from the guard position. I need to get out of here. We are at an even position here, but if your opponent knows how to fight from there, you'll be in disadvantage. Bien, coloco las manos acá, empujo para abrir. So I put my hands on the belt, push to open the legs. De esta forma, paso una pierna para acá así y paso a hacer candado. I pass one leg to the side and then I try to do a lock. El candado, ya de por sí, si aprieto mucho, hay personas que se rinden por la presión cervical. With this lock, many people will surrender because of the cervical pressure. Pero si no se rinden, tengo que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, acá lo tengo bien para corbata, acá lo tengo bien para kimura. Y acá lo tengo para hacer de hirushi gatama, por ejemplo. Tengo que ver qué tengo. But if he's not giving up, you will have to find what you have on hand and take advantage of it. Abro, paso rápidamente y paso a candado. Tiene que ser todo rápido y bien pegado a él para que no haya posibilidad de trayectorias. Everything needs to be, you need to be very close to the opponent at all moments so that you won't give him space to hit. Ahora ustedes son estos. Now you're on the other side. Él tiene los pilares. Yo me lo quiero sacar de encima porque me está yendo mal. Quiero cambiar de posición o lo quiero montar, que es una posición más ventajosa. He has support with his legs and you want to get over him because you want to find an advantage. Miren. Le saco los pilares para poder invertir. Vamos a vuelta. You remove his support to be able to invert the position. Entonces, meto los empeines y le hago estirar las piernas. De esta forma. Y acá procedo a hacer puente. So with your foot, you will stretch his legs and make that bridge. Bien, otra vez. Once again. Pilares. Le tengo que retirar un pilar y lo hago caer. This way, you get over the support of one of the legs
and choke him like this. Bien. En judo, esta posición se llama escsape, pero se conoce como sentada. In Judo, this position it's called Escsape. and also known as the sitting, Kesagatami. Y puede ser con el brazo mío acá It can be done with my arm there o con el brazo mío acá. or there. Con el brazo mío acá, él tiene un montón de palancas para hacerme. ¿Sí? Un montón de cosas. Con el brazo mío acá, también tiene un montón de cosas para hacerme. Bueno, sí, exactamente. Tengo que tratar de salir de esta posición. Si hago una... Sí, adelante. Both ways, I'm in disadvantage because of he can use my arm and he can also hit me. Si hago un abdominal, no me va a alcanzar la fuerza para sacármelo de encima. Tiene demasiado peso sobre mí. If I try to do abdominal force, I won't be able to get over him because he has too much weight on me. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra la botamanga y después bajo mi pierna con fuerza, estoy usando el glúteo, So you will grab your pants and pull your leg down with a lot of strength. sumado al abdominal, So you'll be using your leg strength with your abdominal force. quizás consiga la fuerza necesaria, bueno, puedo invertirlo y hacer esto. And you might be able to achieve inversion and doing this. Otra vez. Once again. Bien, ahora mi mano está acá. Lo que hago es hacer un ukigoshi, un lance de judo, y lo hago de esta manera. Para poder levantar este cuerpo, yo necesito que mi centro de gravedad y su centro de gravedad estén lo más cerca posible. Now my hand is right here. We'll try to make a judo throw. For that I need his weight to be on top of me and use my arm. Si miran bien, en todos los lances de judo, lo primero que hacen es acercar su centro de gravedad para que el otro sea más liviano. If you look carefully, in every judo throw, what the throw consists in, it's in putting close the gravity points so that you can pull him over you. Entonces, miren lo que hago. Camino para acercar mi centro de gravedad. So you walk towards your opponent to get close to his gravity center. Una vez que estoy acá, asiento bien los pies y abro el pie. Once you're there, you put your feet firmly and go to that position. Bien. Otra vez, por favor, agarrame como antes. Bien. Acá, esta la mostré en el bloque pasado. Voy a hacer un wakigatama. Estoy en esta posición, me voy arrodillando de a poco y paso a wakigatama. Here I will go on my knees and go to Wakigatama. ¿Sí? Una de las cosas importantes en el piso es saber intuir la intención del rival. One important thing on the floor is to be able to know what your rival is trying to do. Tenemos que aprender a sentirlo, tenemos que aprender hacia dónde está llevando su fuerza. We need to learn how to feel it. We need to know where he's taking his strength to. Bien, ahora vamos a hacer unos escapes del Udehiku Shihigatama, arm lock. We will try to make some escapes from the Udehiku Gatama, or arm lock. Lo vamos a dividir en tres. Este sería el paso 1. Cuando él pasa la pierna delante de la cabeza, sería el paso 2. Y cuando él se tira, no gana nada. Ese sería el paso 3. Tírate, vos no ganas nada. Este sería el paso 3, ¿sí? Vamos de nuevo. So we will divide it in 3 steps. Entonces, tienen que sacar la pierna como si fuera un pullover justo cuando empieza el paso 3. You have to take the leg like if it was a shirt right before step 3. Ese es el momento donde hay un punto débil en la técnica. That's the moment where there's a weak point in the technique. Veamos. This is step 1, step 2, and Right before step 3, y pasó el asientido. Repite lo mismo, miren. Agarra el brazo, se tira y ahora traducimos así. sí, Como si fuera un ejercicio mecanizado. You have to do this like if it was a mechanized exercise. Adelante. Adelante. No importa, sí.
Adelante. Último, adelante. Listo. No cortes. ¿Qué tiene de bueno los ejercicios mecanizados? Que uno aprende a trabajar sin pensar. Esto se llama embugueico en nuestra escuela, embugueico, ejercicio mecanizado. La idea es hacerlo sin pensar. Si ustedes, los que me están escuchando en este momento, están usando una parte del cerebro que es una parte consciente. The good thing about mechanized exercise is that you start doing the technique without thinking. You have to do it over and over again until you stop thinking. Now, for listening to this, you are using a conscious part of the brain. Pero nosotros queremos que esto se aprenda en forma de impresiones, no de ideas. But we want you to learn this as if it was an impression, not an idea. Eso se acumula en una parte más primitiva del cerebro. That's accumulated in a most primitive part of the brain. Ante una presión muy grande, When you are in big stress peligro muy grande, or big danger, un intelectual, un ingeniero de la NASA reacciona exactamente lo mismo que un analfabeto. an engineer, a NASA scientist, will react in the same way that someone that doesn't know how to read. Reacciona por impresiones, reacciona con una parte del cerebro que no puede acumular ideas. Because we react by impressions, and we react with a part of the brain that cannot accumulate ideas. Esa es la parte del cerebro que tratamos de entrenar. That's the part of the brain that we will try to train. Bien, déjame un cachito con Nacho. Nacho, agarrame vos a mí ahora. Haceme la técnica completa, echate boca arriba, agarrame. Agárrame vos. Acá estoy en un ejercicio de Batama, ¿sí? Si Nacho consigue hacer que yo estire totalmente el brazo, estoy perdido. Pero si todavía me falta un cachito así para estirar el brazo, yo puedo llegar a escapar haciendo este movimiento. Así, de esta forma, y paso a cantar. Vamos de vuelta. Pero solamente si me falta un cachito. Now you are in the arm lock. If your opponent achieves to stretch fully the arm, you won't be able to escape. But right before that, you can do that. If the arm stretch, you won't be able to do it. Me falta un cachito, entonces lo que hago es colocarme de esta forma, paso por acá y consigo salir para golpearlo. ¿Bien? Sí, sí. En esta posición, él me puede hacer una técnica kimura, es esto. In this position, he can make a kimura. Una vez que me agarró, estoy bastante comprometido. Una de las cosas que yo puedo hacer Once he grabbed me, I'm pretty compromised. One thing that I can do es agarrarme este brazo para que él no me pueda torcer. is to grab my own arm so that he won't be able to achieve the lock. Pero si me agarro este brazo, él me va a hacer un mataleón lateral. But if I grab my arm, he will make a side RNC. Entonces, lo que debo hacer es agarrarme este brazo, pero por acá adentro. So I have to grab my arm, but I have to put it from inside. Entonces hago un puente para crear espacio y ahí me agarro el brazo. So you make the bridge once again to create the space, and then I grab my arm. Lo voy a meter por acá, hago un puente para crear espacio y ahí me agarro el brazo y lo traigo. Hasta yo puedo llegar a hacer una definición desde acá. So you create the space, and you can even get to do a definition from there. En la técnica que llamamos kimura posterior, recuerden, esta es la kimura y posterior sería acá. Nosotros hacemos este movimiento, creamos un espacio para poder hacer esta técnica, ¿sí? Así, sí. In this version of the kimura, we have to create a space to be able to do this. La forma de contratécnica de él es agarrarse de la ropa. His counter technique is to grab his own clothes. Si él consigue agarrarse de la ropa, no voy a poder llevar el brazo hacia atrás. If he achieves it, I won't be able to put the arm behind him. Voy a cambiar de técnica inmediatamente, I have to switch techniques, pero esa es la manera. but that's the way to escape. Hay una técnica prohibida en los baritodos que se llama dake-age. Dake es con fuerza y age es levantar. There's a forbidden technique in sports that's called dake-age, Pero es más común que lo conozcan con el nombre que usan en inglés, slam. but it's most commonly known as slam. Está prohibido. It's forbidden. Yo creo que slam es la onomatopeya del golpe.
I think slam it's because of the sound. Bien. Consiste en esto, ya que no me lo puedo sacar de encima, entonces me paro y lo hago golpear contra el piso o contra la pared. So you will stand and slap him against the floor or the wall. Es tremendamente efectivo, It's tremendously effective. por eso está prohibido. That's why it's forbidden. Pero ustedes son luchadores callejeros, But you're street fighters. tienen que usar todos los recursos a su disposición. You have to use all the resources at your... Cuando nosotros caemos, tenemos que tratar de apoyar una superficie muy amplia para que el golpe se distribuya. When we fall to the ground, we have to try to fall in a very big space so that the pressure will be distributed. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Pressure it's equal to force divided by the space where you fall. Cuanto más aumenta la superficie, menos presión va a haber en el golpe. The bigger space of the fall, the less impact on hitting the ground. Entonces, generalmente nos enseñan a caer así. So usually, martial arts instructors teach us to fall like this, Para que la presión se distribuya. so that the pressure will be distributed. Ahora les tengo que enseñar lo contrario. Now I have to teach you the otherwise. Cuando somos tacleados, no debemos abrirnos, When you're tackled, you must not open yourself. sino caer de forma estratégica. You have to fall in a strategic manner. Así primer tiempo. Cuando él hace esto, mis manos ya están en sus ojos. Ahora tírame. When he does this, my hands are already in his eyes. Yo ya estoy metiendo los dedos en los ojos y una mano en la nuca. I'm already putting my fingers inside the eyes and one hand on the back of the head. Acto seguido, lo hago mirar para allá con la cabeza. Following act, I make him look the other way with his head. Estas son técnicas antilances. Caemos en el piso, lamentablemente nos llevó a su terreno, pero por lo menos caemos con una ventaja. These are anti-throwing techniques. We'll fall to the ground, he will be in the space where he wanted to be, but we'll have some advantage. Otra técnica antipiso cuando nos quieren venir a taclear es abrazarlo, hacerle el asunto buen nadie, estirarlo nosotros a él. Another technique is to hug him and make him fall. Veámoslo una vez más. Cuando él me taclea, lo que él quiere es que yo haga esto, el torso hacia atrás. En vez de hacer eso, hago un abdominal hacia adelante. When he tackles, he's trying to make me fall on my back. Instead of doing that, I'll do abdominal force and Lo abrazo, levanto la pierna y lo hago pasar de largo. hug him so that he will fall behind me. Tenemos que aprender a sentir la intención del rival y aprovechar la energía cinética que él trae en el movimiento. We have to learn to feel the opponent's intention and take advantage of the kinetic energy that he's bringing with his move. Lo modificamos un poquito, We'll modify it a bit, le agregamos una fuerza extra nuestra en la dirección que nos conviene put some extra force in the direction that we are trying to go, y obtenemos una posición ventajosa. and we obtain an advantageous position. Por ejemplo, lo voy a tirar a Nacho, lo tengo acá, le hago un coso togar y lo tiro. Cuando él está cayendo, aprovechando los kilos que él está usando hacia abajo, aprovecha y me envuelve a mí en el envión para hacerme pasar de largo y quedar en arriba. For instance, as I throw my opponent, he will hug me and use the kilos that I'm bringing to come over and end up on top. Lo mismo acá, acá voy a hacer una inversión, lo voy a mover a él para allá. Bueno, entonces, cuando yo lo muevo, él aprovecha ese envión, le da un poco más de envión de parte de él y vuelve a quedar arriba. Yo hago esto, The same here. He takes advantage of this movement and then sat on top. esto es muy posible, es muy útil aprenderlo. This is very feasible. It's very useful to learn. En este bloque estamos viendo escapes, pero también estamos viendo anti-escapes. ¿Qué hacer cuando la persona nos está por hacer un escape? ¿Sí? Bien, entonces, lo tengo a mi rival acá, en esta posición, pero me muerde. Me está mordiendo y evita, de esa forma está tratando de que yo saque la pierna de acá. Entonces, lo que hacemos, en vez de dejar esta pierna acá, es pasar esta, de esta forma. Entonces, así evito que me muerda. Miren,
puedo pegar todo lo que quiero, puedo pegar todo lo que quiero, puedo pegar todo lo que quiero. La técnica sale igual, exactamente igual. So if I have my rival trying to bite my leg, this is what I have to do. You can hit any way you want, and the technique will be also useful. Ahora, supongamos que estoy acá, que él consigue sacar esta pierna y se sienta para escapar. Entonces desde acá paso a hacer una especie de walking atama. So he tries to pull over my leg and gets to sit. From there, Entiéndase bien, esta pierna, la que estaba delante, pasa a la nuca. La this saca, leg will go to the back of the neck. lo apoyo acá, ven, la nuca, y estiro este brazo. Esta es una de las formas. So I go to Wakegatama. Listo. Esta, como dije antes, es una de las peores posiciones que puede estar un luchador. As said before, this is one of the worst positions for a fighter. Se llama montada inversa. It's called mounted from behind. Él me pega en la nuca, He can hit the back of my neck. me hace un macariones, He can do an RNC, me lleva un brazo para atrás, put one arm behind my back. tengo que salir lo más rápidamente. I have to get out as fast as possible. Bien, lo que debo hacer acá es usar los músculos más fuertes que tengo. I have to use my strongest muscles. La forma de salir es esta. Ahora la voy a explicar. This is the way. Bueno, entonces, un brazo hace este movimiento para usar el trapecio y otro brazo hace este movimiento para usar el pectoral. Son músculos muy fuertes. Los uso ambos a la vez para poder sacarlo. Acá no puedo hacer puente, así que tengo que usar toda fuerza de brazos. Since I cannot do a bridge, I'll have to use my back muscles and my chest muscles. Si yo esta mano la pondría acá, él me la agarra y me la engancha y me la lleva para atrás. If Por I eso no la put pongo ahí. my hand behind, he will grab it and put it behind my body. That's why I don't do that. Entonces, una mano acá y el brazo acá y con los dos hago fuerza al mismo tiempo para sacarlo de encima. So you cross the arms and make the movement with both of the arms at the same time. Acá esto lo hemos practicado con 3 personas arriba para ver si el que está abajo consigue la fuerza necesaria para sacárselo y sí funciona. We've even tried this with 3 people on top of the person that's trying to get them over, and it works. Bien, acá yo estoy haciendo un pude hijigatama, ya estoy en esta posición, pero para no molestarlo a él, la pierna va acá, la voy a colocar acá para no molestarlo, ¿sí? Pero hagan de cuenta que está acá. Entonces, consigue agarrarse de las manos y no me deja estirar. Recuerden, la pierna está acá arriba y yo quiero estirar para hacer el pude hijigatama y no me deja. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? So we are trying to achieve an arm lock, but the opponent grabbed his hands. La pierna está abajo por comodidad de él. The leg is behind his head for commodity, but it should be on top of the head. Bueno, hago esto, por ejemplo. Fuerza de mí, o para obligarlo a rendirse. ¿Sí? Una vez que se suelta, hago el pude hijigatama. So you can do a wrist lock for achieving him to let go his hands. Una de las más efectivas es agarrar un dedo, pero siempre un dedo. No, si este está duro, no pasen a otro. You can also grab one finger, but only one finger. If one is too hard, you can try with another one. Cuando agarro un dedo, abro y paso a hacer la técnica. You grab one finger, open the hand, and go to the technique. Otra forma es hacer una morceta. Acá estoy clavando el radio para hacerle dolor. You can also go against his muscle with your radius. Estoy aplastando, ¿eh? You're crushing the muscle, so that will bring your opponent pain. Bien. Otra forma ahora, es usar la pierna para que abra. Es hacer esto hasta que abra. You can also push with your leg for him to open his hands. Si con una pierna sola no me alcanza para hacer esta fuerza, puedo usar las dos haciendo una cruz. Entonces estoy usando los dos cuádriceps y los dos glúteos para poder tirarlo. If one leg is not enough, you can use both of them. Otra forma que tengo es olvidarme de hacer el nudo de hijigatama. Estoy haciendo así, no puedo hacer que suelte. Paso la pierna, lo agarro y paso a hacer un triángulo. Another way is to change techniques and go to a triangle. El triángulo de ya es una técnica de por sí, miren. ¿Sí? The triangle is a technique by itself, Pero además puedo hacer esto y pasar a la técnica original. but you can also grab the wrist and go to the original technique. Lo mismo que antes, él puso
una pierna acá abajo solamente para mi comodidad, pero va acá arriba. The same as before, the leg is on the back of the head just for comfort, but it should be on top. Ya ven que si yo me agarro de acá como contratécnica, As you see, if I grab my hands as a counter technique, él más tarde o más temprano va a conseguir estirar el brazo y hacerme la técnica. he will be able to open my arms and do the technique. Entonces les voy a decir la clave de dónde se tienen que agarrar. So this is the key for doing the counter technique. Cuando les esté haciendo una técnica, agárrense de acá. Esa es la clave. Agárrense del pantalón de él. You have to grab your opponent's pants. Y si consiguen meter la mano adentro de la botamanga, mejor. And if you can put your hand inside of his pants, that's even better. Así fuerza. ¿Ven? Es mucha la diferencia entre agarrarse de acá o agarrarse así. Can you see that's a lot of difference? Bien, una vez que estoy acá, él está haciendo fuerza y yo tengo esta mano libre. Once I'm here, he's trying to open my arms and I have one free hand. Entonces, puedo hacer un triángulo. So I can make a triangle. Sigo agarrando acá y está tratando de hacer fuerza para soltarme. Desde acá hago un puente y paso acá al lado. You can also make a bridge and go to a lock. Desde acá puedo usar todas las posibilidades que tengo. Recuerden, no piensen solamente en técnicas de piso, tienen que ser luchadores integrales. From here, you have a lot of possibilities. Remember not to only think about floor techniques, but to use every possibility. Cuando está en la posición de montada, haciendo un puente normal, So él you- lo puede sacar. you Sin start- embargo, You start from a mounted position. If he does that technique, he will achieve to get me over. sin embargo, cuando ponemos los ganchos, que vendrían a ser trabar los pies debajo de sus piernas, But ya no los puede sacar. if you hook your legs, that means putting your feet behind the opponent's legs, he won't be able to get you over. Por eso hay que usar el puente de forma inteligente, porque una vez que lo hagamos, el oponente se va a adaptar y va a poner los ganchos. That's why if you are Tú mataste. you need to be smart when you're trying to make a bridge, because at the first time you try it, the opponent will realize and put the hooks on. Bien, aquí vimos un repaso completo de todas las técnicas de escapes y contraescapes. So we've just seen all the techniques of escaping and counter-escaping. Tienen que practicar esto hasta el hartazgo. You have to practice this until you hate it. En el próximo bloque, el último, In the last block of the course, vamos a ver los encadenamientos, Renrat. we'll go through chain techniques. Es decir, ¿qué hacer si algo sale mal? That means what to do if something goes wrong. Y siempre va a salir algo mal. And there will always be something that goes wrong. Es la ley de Murphy del piso. That's Murphy's law on the floor. Nunca la técnica va a salir perfecta como lo hemos practicado. The technique won't ever go perfectly as we practice it. Eso es lo que viene a continuación, adaptación. That's what comes in the last part of the course, adaptation. En la dirección de correo electrónico que está saliendo ahora en pantalla, me pueden consultar cualquier duda que tengan. You can reach me at this email address with any of your consultations. Nos vemos en el cuarto bloque. See you on the fourth part of the course.